tengo que llamar la atención y claro, el político tiene que llamar la atención del periodista porque el periodista tiene que llamar la atención del público. Y el público, pues oye, se alimenta también pues, de algo que le provoca interés. Es verdad que no siempre lo más interesante es lo que más nos interesa. Su atención, por favor. Mi nombre es Roger Casasalatriste y en este podcast conversaré con personas expertas en el mundo de la economía de la atención, ya sean creadores, curadores o consumidores de contenidos. Hoy en Su atención, por favor, hablaremos con José Andrés Torres Mora, profesor y político español, quien fue diputado en el Congreso durante 4 legislaturas, además de ser el actual presidente de Acción Cultural Española. Con José Andrés conversaremos desde su experiencia como docente, sus años en las tribunas del Congreso y de cómo la cultura puede abrirse paso en medio de la economía de la atención. Hoy en Su atención, por favor, el podcast, tenemos un gran invitado, un excelente conversador y una persona que sabe mucho de la economía de la atención, José Andrés Torres Mora. ¿Qué tal, José Andrés? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí y de poder charlar un rato sobre un tema tan apasionante. Totalmente. Y por comenzar directamente la conversación, bueno, de hecho creo que la primera conversación que tú y yo tuvimos fue precisamente sobre la economía de la atención en la presentación del Anuario de Acción Cultural Española. Bueno, así es. Ese día nos conocimos. Ese día que nos conocimos y la primera conversación que tuvimos fue precisamente por la economía de la atención, que recuerdo que me contaste esta anécdota que sucedió en tu vuelta a las aulas después de estar casi 2 décadas en la política, ¿no? Sí, en la política yo creo que llevo toda mi vida, ¿no? Pero digamos en la política institucional, ¿no? Pues sí, después de casi 20 años retomé volví a las aulas, volví a mi trabajo de profesor de sociología, ¿no? Y recuerdo que, pues, bueno, yo la verdad es que me lo tomé con la pasión de un profesor primerizo, ¿no? O sea, era un poco raro porque ya era en ese momento un sexagenario, pero me veía con el entusiasmo y casi con la inquietud de un joven profesor que empieza, ¿no? Y recuerdo que, bueno, un día, ya llevaba unos meses, veo salir al profesor que me precedía en el mismo aula, que tenía su clase antes que yo, lo veo salir jurando en arameo, indignado, y claro, le dije un adiós fugaz porque pasó como una exhalación por delante de mí y entré en el aula y veo a los estudiantes y les digo, bueno, pero ¿qué le habéis hecho? Porque, no, es que se ha disgustado mucho porque mientras estaba dando la clase, pues estábamos con el móvil. Y les digo, bueno, pues conmigo no estáis con el móvil. Dice, bueno, es que tú no pasas lista. Y claro, es decir, tú no nos obligas a asistir a tu clase. Entonces, los que nos aburrimos o los que no nos interesa, pues nos largamos y no tenemos que hacer el paripé de estar sentados aquí escuchándote si no nos interesa. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, pues cuando usamos el móvil tampoco te molesta. Claro, yo venía bastante entrenado, porque en mi etapa de diputado, pues en el hemiciclo pasan muchas cosas, ¿no? Y algunas de ellas es que, oye, la gente puede no estar atendiéndote y no puedes hacerle ningún reproche. Bueno, terminé mi clase y me lo encontré. Me encontré al profesor en el comedor de profesores. Y le dije, ya he visto lo que ha pasado. Y me dijo, bueno, ¿y tú cómo haces? Y le dije, bueno, yo de entrada no paso lista. De entrada, oye, no obligo a nadie a escucharme. Si la gente quiere, me escucha, y si no, no. Y si no me quiere escuchar,
me están dando un indicador de qué está pasando. Es decir, que yo no estoy provocando su interés. Y lo cierto, le dije, es que es muy difícil conseguir el interés de la gente. Y es muy difícil porque ellos están acostumbrados a que se pague mucho dinero por su interés. Es decir, un minuto de producción audiovisual, de un anuncio, un minuto de una película, puede estar por encima de los 100.000 euros. Entonces, tenemos que competir por un interés que es por una atención que es muy cara, que competimos con gente que hace una inversión muy potente en la atención. Y claro, no es tan fácil, tienes que tener una imaginación desbordante y poner una pasión tremenda para competir. Y claro, producir todas las semanas casi 3 horas de atención es muy complicado. Y por tanto, pues lo tenemos difícil. Le dije, lo tenemos difícil. La universidad, la academia en general, lo tiene difícil porque está compitiendo, o sea, está compitiendo por la atención de una gente que sabe que su atención, que hay gente dispuesta a pagar mucho dinero por su atención. Es decir, que los jóvenes, bueno, y los mayores sabemos que hay gente que está dispuesta a pagar mucho dinero por nuestra atención. ¿Y qué fue lo que te respondió, te acuerdas? Bueno, entonces dice, bueno, estamos perdidos. Y le dije, bueno, oye, efectivamente tendremos que, la universidad y la academia tendrán que repensar mucho esto, pero no podemos exigir. Yo recuerdo, cuando yo era pequeño, de pronto el profesor un día hacía un dibujo con tizas de colores y todos los niños nos quedábamos mirando embobados al profesor hacer aquel dibujo con tizas de colores. Y nos tenía media hora pues callados, alucinando. Claro, en fin, a los niños de ahora les tienes que ofrecer una cosa que cuesta mucho más cara que esto. Y bueno, tendrá, decir, oye, pues esta es una situación que está ahí y no puedes volver la cara y ignorarla. O sea, tienes que tomarlo en serio y decir cómo consigo la atención de la gente. Desde luego, no obligándola. Obligando a la gente, pues al final, oye, o te miran el móvil o se abstraen y se ponen a pensar en sus cosas, pero no te prestan la atención. Bueno, aquí hay como dos conversaciones, una muy amplia, muy grande y compleja, que es ese replanteamiento de la educación que mencionas, pero también hay una parte a lo mejor más fácil y más práctica de aplicar, que es ese día a día de un docente, de un profesor o maestro. ¿Alguna técnica, algún consejo que tú nos puedas dar para maestros que nos estén escuchando de cómo plantear? Porque tú me has contado que en algunos casos hasta te aplauden al final de las clases. Bueno, yo me sorprendí, ¿no? Porque, de hecho, bromeaban mis compañeros de departamento, es una anécdota muy divertida, que, claro, 20 años fuera de las aulas y mis compañeros que bueno, pues de pronto éramos todos un poco mayores, ¿no? Y bromeando me dicen, bueno, ¿cómo has encontrado a los estudiantes? Dije, pues qué majos, yo los he encontrado muy bien y digo, hombre, pues encantadores, bueno, como siempre. Digo, hombre, lo que me ha sorprendido es que ahora aplauden. Y me dicen, ¿cómo que aplauden? Y entonces me quedé un poco así suspenso, digo, y me dicen, ¿te han aplaudido? Dije, pues sí, varias veces. Entonces se quedaron muy perplejos, ¿no? Bueno, pues, oye, ¿cómo se consigue eso? Yo he de decir que creo, honestamente, que eso me lo había dado la experiencia política. En política no tienes a la gente sentada obligatoriamente, no puedes pasar lista. Tú no puedes pasar lista. Eso que quiere alguna gente, de que los parlamentarios estén sentados en el hemiciclo escuchando, es no comprender ni de qué va la vida, ni de qué va el parlamentarismo, ni casi nada. Sí, oye, tú tienes derecho
en una tribuna a hablar. Ese es tu derecho, pero no tienes derecho a que los demás te escuchen y te presten atención. Eso lo tienes que ganar. La atención de los demás te la tienes que ganar. Y te la tienes que ganar por varias razones. Por lo que cuentes, por cómo lo cuentes y por tu propia respetabilidad y por tu propia credibilidad. Y es algo que tienes que pelear. Esa idea que yo los conocí, de esos profesores que te leían apuntes amarillentos que tenía de cuando sacaron la oposición y te quitaban horas maravillosas de cuando tienes 19, 20 años, que es un tiempo glorioso donde eres inmortal, donde tienes una curiosidad y una fuerza vital de la leche, y de pronto te tienen allí copiando lo que te están dictando. Eso me parece inhumano, o sea, me parece insensato. Obligar al mundo a seguir ahí me parece absurdo. Y eso también pasa en los parlamentos. O sea, oiga, usted va y suelta un rollo increíble sin ningún tipo de emoción, ni de credibilidad, ni de interés, ni tal, y ahí, oiga, yo le pago y usted tiene que escuchar a este señor. Y dice, no, espera un momento. Este señor tiene que ganarse mi derecho a escucharlo. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo no tiene ningún interés y además porque aquí no se decide lo que se vota. Aquí se viene a dejar constancia pública de por qué se vota. Y cada grupo parlamentario sube y dice, vengo a fijar la posición de mi grupo en este tema. Y es como si lo hicieras en una plaza pública. Y dejas constancia de las razones por las que estás votando, a favor o en contra de una determinada proposición, una ley o de lo que en fin, de lo que se trate en la agenda parlamentaria en ese momento. Pero obviamente las discusiones son previas y los procesos de negociación son previos. Ahí lo que queda es la constancia de por qué lo hiciste. La decisión está tomada. Ahí se explica la decisión. Y también, oye, la gente pues va al hemiciclo, pero no pasa en España. O sea, realmente es muy divertido. Obama, en La audacia de la esperanza, cuenta que lo mismo pasa en el Senado norteamericano. O sea, y pasa en todos los parlamentos. Oye, ¿cuándo se llena? ¿Cuándo se llena la sala de sesiones que sea? En nuestro caso, el hemiciclo. Pues en los grandes momentos. Cuando, sí, pues, bueno, pues cuando los líderes máximos de los partidos debaten, cuando se trata de un tema tremendo, y luego, oye, está la realidad humana. Yo recuerdo, claro, a lo mejor mi memoria me traiciona, mi percepción, ¿no? Recuerdo una semana que se debatían en el Congreso en el mismo día dos iniciativas legislativas populares, una sobre desahucios y otra sobre los toros. Lo recuerdo bien porque a mí me tocaba intervenir, me encargaron intervenir en la de los toros, porque el tema se trataba en la Comisión de Cultura. Y recuerdo, con sorpresa, que había más gente en el debate sobre los toros que en el debate sobre los desahucios. Quizá porque en el debate de los desahucios había, en el fondo, un mayor consenso. Era un tema menos conflictivo. ¿Dónde había un debate apasionante por razones culturales, históricas, de valores? ¿Dónde había una gran fractura? En el tema de los toros. Entonces, oye, la gente elige y lo bonito es que la gente tenga libertad para escuchar, no escuchar, y en esa libertad que debemos tener todos los seres humanos, pues claro, está la magia de conseguir la atención. Claro. Y entonces, claro, tú vienes de una arena en la que tienes el tiempo de atención muy, muy limitado, donde la atención, por decirlo de una forma, se vende mucho más cara, es una cuestión de 1 minuto, 5 minutos, a las clases que duran horas, ¿no? Claro. Pero además, con el extra, digamos, de que muchas veces ese discurso político que dices tú, que es como la extracción de lo que ya se ha hablado, tiene también la intención de conseguir el titular, que es lo que va a salir en las noticias o que lo que va a estar en el diario, donde la gente va a hacer clic. Entonces el periodista recibe o percibe o agradece más la estridencia muchas veces más que el contenido, ¿no? Efectivamente, este es un tema
lo hablábamos el día que nos conocimos y que hablamos de esto, ¿no? Si todo es muy humano, o sea, todo se entiende. Si tengo que llamar la atención, y claro, el político tiene que llamar la atención del periodista porque el periodista tiene que llamar la atención del público. Y el público, pues oye, se alimenta también pues de algo que le provoca interés. Es verdad que no siempre lo más interesante es lo que más nos interesa. Sí, a veces lo que nos resulta más interesante no es necesariamente lo que más nos interesa. Me resulta más interesante ver a un... oye, me puede interesar mucho la clase de matemáticas que me está dando el profe. Pero si aparece un compañero con una rana viva, entonces, claro, ¿cómo llamas la atención de la gente? Y ahí también hay un punto. Te contaba aquel día de cómo, claro, ¿qué haces para conseguir la atención? Bueno, una forma de conseguir la atención es, yo te contaba pues, el caso de una pregunta parlamentaria de un diputado muy famoso que interpelaba al presidente del gobierno, que entonces era Rajoy, y le decía, pues a usted este tema se la suda, se la sopla, se la refanfrinfla. Inmediatamente toda la prensa cogió aquello y aquello fue la pregunta parlamentaria, pues claro, salió en todas partes porque claro, ese diputado, que ya no lo es, pues conocía muy bien las técnicas de llamar la atención y obviamente consiguió la atención. Creo recordar además que decía que había citado, no sé si a Lope o tal, o sea que era... Que encima había una especie de trampa, porque si te escandalizabas, decía, te estás escandalizando de uno de nuestros clásicos. O sea, pero lo cierto es que, no sé si era o no verdad, la verdad es que no. Pero en todo caso, claro, si tú usas un lenguaje muy duro, muy fuerte, vas a conseguir que la gente le preste su atención. Vas a conseguir que los periodistas le presten su atención, porque los periodistas en ese momento dicen, fácil, que me lo ha dado hecho. O sea, pues aquí pum, y se lo muestro a la gente, y la gente va a ir directamente al tema. Entonces, recuerdo que otro diputado, yo creo que todavía lo sigue siendo, pues valenciano él, un día le hacía también una pregunta parlamentaria y de pronto, pues estamos viéndolo y de pronto vemos que se quita la corbata mientras hace la pregunta. Las preguntas parlamentarias en el pleno duran 2 minutos y medio, las puedes dividir en 2 partes. O sea, entonces, mientras hace la pregunta, se quita la corbata, después se quita la chaqueta, después empieza a desabotonarse la camisa y todos mirábamos aquello. Claro, la prensa, las fotos, o sea, la atención la consiguió de manera inmediata, ¿no? Y afortunadamente en 2 minutos y medio no le dio tiempo a quitarse la camiseta que llevaba debajo de la camisa ni a bajarse los pantalones y tal, lo cual hubiera sido muy indecoroso. Muy indecoroso, pero su objetivo lo consiguió, que fue que la prensa, a un panel de Ricamiel, pues allí acudieron todos y quedaron presos de manos y pies en el panel, en la miel. En la miel de la atención, en la miel de eso que resulta interesante, aunque no tenga ningún interés. Entonces, después de aquellas cosas, un día mi grupo parlamentario pues, me dicen, oye, tienes que preguntar sobre la subida del IVA al cine. Tienes que preguntarle, entonces era el ministro Montoro, el ministro de Hacienda, tienes que preguntarle, y en la pregunta tiene que haber un reproche. Obviamente nosotros nos oponíamos a una subida, que subieron, el Partido Popular subió en el gobierno de Rajoy el IVA de la cultura del 8% al 21%. O sea, subió 13 puntos porcentuales el IVA. Entonces me dicen, tienes que preguntar, me dice la dirección del grupo. Y claro, las preguntas de los miércoles, las preguntas al gobierno son muy escasas. Con lo cual, cuando te dan la oportunidad, tal, entonces, claro, yo un poco avergonzado les dije, pero si ya he preguntado 2 veces. Dice, ya, pero no ha salido. Tienes que hacer algo para salir, porque nadie se entera que preguntas. Es más,
la respuesta de Montoro ha salido en los medios de comunicación porque además ha reprochado y ha dicho que los de la cultura no pagan impuestos, que no sé qué y tal, y tú no sales, tienes que hacer algo. Te quitas la corbata. Claro, y yo pensé, yo dije, bueno, pues como no sea que me desnude lo que no me parece muy estético o los insulte lo que no me parece muy ético, pues no sé, no, como no pregunta en verso, dice, ¿a que no eres capaz? Y entonces preparé una pregunta en verso, con la rima de un soneto. Bueno, pues llegó el día. Montoro ese día no me respondía el ministro de Educación y Cultura, entonces estaban unidos los dos ministerios, y entonces Íñigo Méndez de Vigo, que además se lo tomó, estuvo muy divertido, fue bastante, un señor muy, muy elegante, y tuvimos un debate muy, muy divertido, ¿no? Pero yo le solté el reproche por la subida del IVA tan exagerada a los bienes y productos culturales y servicios culturales, le solté el reproche. Señor ministro, esta pregunta iba dirigida al voraz Montoro, pero resulta que alguien le ha hecho a usted el encargo de contestarme por él y de ese modo asumir la carga sin el cargo, de explicarnos por qué Hacienda grava al cine sin decoro. 5 años hace que tronó el ministro del Tesoro sin que nadie nos explique las razones del embargo que llevaron a imponerle al cine un IVA que de la... Y salí en toda la prensa, salí en el telediario cuando los de mi pueblo me llamaron, mis primos, mis amigos, y me dijeron, te hemos visto en la tele. Dije, he triunfado. La cuestión es, oye, ¿se puede llamar la atención de la gente, de la prensa, de tal, sin insultar, sin desnudarte, sin hacer algo que te haga famoso por infame, que en cierta medida rebaje tu dignidad o la dignidad del lugar en el que estás o de tal? Y yo creo que sí. Yo creo que sí. Trabajamos todos con los mismos materiales. Es decir, vamos a ver, con una historia de ambición, de traiciones, de celos, tú puedes construir Macbeth o Hamlet, si eres Shakespeare, o puedes hacer un programa de cotilleos banal y vulgar que no quedará para nada. Con los dos trabajan con la misma materia, que es lo humano, pero uno hace algo sublime y otro hace algo que yo diría que tiene muy poco interés, o mucho menos interés y mucho menos calidad cultural y tal. Oye, los dos te entretienen, ciertamente, pero yo creo que honestamente, incluso quienes hacen esos programas, oye, son conscientes de que no están haciendo lo mismo que hacía Shakespeare. Total, de que su juego es otro, ¿no? Oye, aprovechando esto, hemos hablado ya de educación, hemos hablado de política, vamos ahora a este tercer gran tema en el que estás ahora como presidente de Acción Cultural Española. ¿Cuál es el reto de la cultura o de los contenidos culturales para hacerse un hueco, para hacerse un espacio en medio de esta economía de la atención? Bueno, yo creo que la cultura sabe muy bien de cómo llamar la atención. Es decir, honestamente, la gente que trabaja en el mundo cultural, esto precisamente, porque es su mundo, es su mundo. Y además no dejan de aprender y no dejan de innovar. Es decir, por ejemplo, los museos están saliendo a la calle o están usando el Big Data y están usando mecanismos, las redes sociales. Ya no es, aquí tengo yo puestos mis cuadros y si usted quiere venir, venga, y si no, pues usted se lo pierde, sino que están yendo a buscar nuevos públicos. O sea, están en una posición proactiva. Te digo, no ya te hablo de la pues de la música o del teatro, del cine o de los clásicos, sino de algo pues como el teatro, que parece, como los museos, que parece una cosa tan estática, tan tal. Bueno, pues están muy activos buscando nuevos públicos, por tanto, buscando atención a lo que hacen. Entonces, yo creo que la cultura lo hace bien. ¿Cuál creo que es el problema que tiene la cultura?
lo digo muchas veces con una frase de estas que permiten hacer un titular, ¿no? Es, ya somos, o sea, creo que todos somos muy conscientes, sobre todo en el encierro de la pandemia, fuimos muy conscientes de que necesitamos la cultura para vivir. Pero también quienes crean la cultura necesitan poder vivir de la cultura, de la creación cultural. Necesitamos la cultura para vivir, pero necesitamos poder vivir de la cultura. Sobre todo quienes la crean. El otro día, o sea, hablando de grandes escritores, ¿no? Y de su preocupación, que escritores clásicos, o sea, estaba hablando de Emilia Pardo Bazán y de Miguel Delibes. Yo decía, oye, pues eran gente que se preocupó, que estaban preocupados por vivir de su profesión como escritores. Y yo decía, es muy triste, ¿no? Que precisamente a quienes más difícil les resulta vivir del cuento es a quienes los escriben los cuentos, ¿no? Entonces, es muy importante que quienes escriben los cuentos, quienes hacen la música, quienes puedan vivir, y puedan vivir, oye, dignamente. O sea, han pasado cosas. Bueno, afortunadamente dimos una gran batalla y esto lo cambiamos, pero si tú te dedicabas toda tu vida a invertir comprando pisos y luego te jubilabas, tú podías recibir las rentas del alquiler de tus pisos estando jubilado. Pero hubo un tiempo en que si tú en lugar de comprar pisos escribías libros o componías canciones, resulta que tus derechos de autor por lo que habías escrito eran incompatibles con tu pensión de jubilación. Entonces, claro, esto es absurdo. Sin embargo, hemos tenido situaciones como esa y tenemos todavía situaciones como esa. Y claro, todos los creadores no son una gente multimillonaria que vive en tal, no. La mayor parte de la gente que vive de la cultura y que hace la cultura tienen, pues, oye, tienen unas vidas y son gente que está creando y que está dando mucho. La gran necesidad es que la gente que crea la cultura pueda vivir dignamente de la cultura. Y que los bienes culturales, o sea, que protejamos lo mismo las ideas que los ladrillos. Para ver una economía de las ideas, tienen que tener las mismas garantías de protección que una economía del ladrillo. Bueno, vamos ya casi entrando en la recta final, y lo que me gustaría ahora es que nos contaras un poco sobre tu atención. ¿Dónde está tu atención ahora? Ya sea un tema en general en el que estés poniendo atención, un libro en el que estés leyendo, algo. ¿Dónde está tu atención en estos momentos? Bueno, en estos días, si te digo la verdad, pues en general, en la parte del trabajo, mi atención está, por un lado, en que el 1 de octubre se abre la Exposición Universal de Dubái, donde Acción Cultural es la responsable del pabellón de España. Entonces mi atención está muy dedicada, pues ya queda muy poco, pues a ajustar pues todo lo que tiene que ver con el pabellón y con la actividad y con la construcción y todo lo demás, que siempre y eso te consume mucha atención, mucho tiempo y mucha atención. Tenemos también, ya empezamos el camino a Frankfurt, donde España será en la Feria del Libro de Frankfurt país invitado de honor. Pues también esto pues me lleva mucho tiempo y bueno, estos dos temas de verdad son lo que más me ocupa, porque lo tenemos en Acción Cultural Española, los tenemos ahí y los tenemos encima. O sea que no es que ni siquiera necesito, ¿sabes? No es que ocupen mi atención, es que no me dejan mirar para otro lado. O sea que es todo el rato, ¿no? Esto te focaliza mucho la atención. Cuando los retos así, las responsabilidades fuertes te consumen la atención a las 4:30 de la mañana cuando despiertas, abres los ojos y ya dices, joder, ya no puedo desenganchar el cerebro, se me ha enganchado a los temas y ya lo tengo en el tema. Y bueno, pues bueno, también, oye, alguna serie
también... Recomiéndanos. No, pues sí, tampoco mucha, pero estábamos viendo mi mujer y yo estos días la de Kane Wilson. Muy buena. Está consiguiendo nuestra atención. Un serión. Sí, con un buen nivel. Yo he de decir que cuando vi el primer episodio me tiró para atrás y dije no, y luego ya esa cosa de vamos a darle una oportunidad, que me encanta. Eso es un tema que a mí o esa postura de, bueno, le voy a dar una oportunidad, ¿no? Lo que tú decías de contenidos que cuestan millones y millones y nosotros, el usuario de a pie, decimos, bueno, le voy a dar una oportunidad. Claro, ¿no? Imagínate un profesor. Claro, es decir, oye, imagínate un profesor y dice, oye, si es que, no sé, alguna vez leí que los norteamericanos, el peso de la impedimenta de los soldados en la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, de los soldados americanos, era no sé cuánta por cada soldado, 1 tonelada o 2 toneladas, una burrada, ¿no? Y que la de los japoneses eran como 30 kilos. Bueno, pues es que ya no es solamente el valor, la bravura, no, es que los recursos. Entonces, claro, el pobre profe que se enfrenta por la atención de una persona que está acostumbrada a comer jamón de pata negra desde el punto de vista de la atención y tú vas con tu bocadillo de mortadela, pues es que es complicado. Es decir, que es un reto complicado. Oye, y además que no se trata de un reproche moral. No se trata de reproches morales, es que nuestros cerebros funcionan de esa manera. Yo recuerdo, joder, en mi pueblo de la Serranía de Ronda, en Junquera, en los primeros años 60, ¿sí? Cómo nos entretenían. Si no teníamos televisiones, no teníamos libros, pues nos entretenían con historias, con cuentos y entretenerte. Tenerte entre, ¿no? Y para que no... Entonces, saber narrar, la cultura oral de la narración, del relato, de las historias, de los cuentos, de las anécdotas, quien sabía hacerlo, pues te entretenía, te conseguía que no te fueras. Entonces, yo creo que hay una cierta ética en saber captar la atención de los demás y retenerlos, no de una forma, o sea, con las, si quieres, con las dulces o con los amables, suaves lazos de la atención, de la seducción, de tal, y no con las cadenas de la obligación de te paso lista, ¿cómo te digo? Te demonizo si no estás, tal, no. Y también, joder, no dar comida basura, ¿no? Oye, mire, no se vuelva famoso por infame, no se preste a conseguir la fama a través de convertirse en una persona infame, ¿no? Que lo que está vendiendo es un producto tóxico y para conseguir la atención de la gente. Y hay en este tiempo mucha gente que sabe que si te das mucho azúcar, te lo cargas te cargas a la sociedad, te cargas a las personas, pero oye, tu cuenta de resultados sube porque tienes la atención de la gente. Hombre, eso a mí me parece, pues oye, que es discutible, que es un comportamiento discutible y reprobable y que tenemos derecho a discutirlo y a reprobarlo, ¿no? O sea que, de igual manera que, oye, está muy bien cuando la gente lo hace bien, pues oye, es decir, ole. Ya estaba con la serie y estaba con un libro de Isaiah Berlin que se llama El erizo y la zorra, que es un clásico sobre las dos formas de ser. El erizo sabe solo de una cosa, pero sabe muy bien de eso, y la zorra no sabe de muchas cosas, pero no en profundidad. Son dos formas de conocer, dos formas de actuar, y a veces conviene ser un erizo y a veces conviene ser la zorra en determinados planos de la vida, ¿no? También en esto de la atención. Oye, bueno, ya para terminar, ahora estamos ya prácticamente terminando esta charla. ¿A quién nos recomendarías que citáramos para este podcast? ¿A quién te gustaría escuchar hablando sobre la economía de la atención? Buena pregunta. Pues yo creo que hay mucha gente, ¿no?
Mira, lo hablábamos antes, ¿no? Es decir, pues probablemente ahora mismo a guionistas o a creadores, incluso a escritores, ¿no? O sea, pero bueno, escritores guionistas, bueno, barra guionistas, yo creo que es una gente que puede ser muy interesante. Y también a los que hacen a los que hacen los telediarios, ¿no? Porque oiga, pues nos está usted contando una realidad que puede ser muy interesante, pero puede que no tenga ningún interés. Pues los tenemos algunos en la mira, o sea que ya iremos pasando los enlaces. Y ya para cerrar, ¿dónde podemos continuar la conversación contigo? ¿Dónde te podemos ver? Entiendo que tu blog está ahora como en pausa. Sí, mi blog está en pausa. Sí, yo publicaba, yo sentía que era una obligación como parlamentario, como representante, pues publicar en mi provincia, que era mi circunscripción, en Málaga, pues en el diario más grande, de mayor volumen de venta, más importante en ese sentido, el Diario Sur, ¿no? Tenía una columnita semanal los domingos y luego pues la colgaba en mi blog, porque era una colaboración, en este caso gratuita, que yo colaboraba gratuitamente y por tanto pues luego lo ponía en mi blog para que todo el mundo pudiera acceder a ese. Y yo creo que escribí como más de 500 artículos semana a semana, que lo piensas y es un montón de tiempo. Y un montón y entonces, bueno, pues ahí va también, ahí me tocaba pillar la atención de la gente, claro, con un artículo que entonces, de entrada, pues es básico, ¿cuál es el título que le pones? O sea, ya el título es claro, que sea más encontrable, que sea más llamativo, que sea... Claro, que la gente diga, ¿y qué quiere decir, no? Y que el título no sea un fraude. Es decir, que el título, quien lea el texto diga, pues ha sido honesto, ha sido un vendedor honesto, porque no me ha enseñado un envoltorio muy llamativo para venderme luego algo que no, sino que dices, bueno, efectivamente lo que viene dentro responde al envoltorio. O sea, yo creo que uno, hombre, no sé, siempre no lo consigues, pero tu voluntad y tu interés y tu tal debe ser, pues, ser honesto, entre otras cosas porque eso te hace sostenible. Es decir, ¿no? Ya no solamente por una cuestión de moralidad, sino de tu propio interés. Ahí la pondremos y seguiremos en todas sus redes. José Andrés Torres Mora, como siempre ha sido un placer enorme platicar contigo y espero que sigamos esta conversación. Pues muchísimas gracias también. Ha sido un placer para mí. Espero que haya podido despertar la atención de quienes nos escuchan. Desde luego que sí. Muchísimas gracias. Gracias. Esto ha sido Su Atención, por favor, el podcast que reúne a los mayores expertos del mundo de la economía de la atención. Si quieres saber más de este proyecto Transmedia, sigue las redes sociales del Cañonazo, LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter o nuestro sitio web www.suatencionporfavor.site. Este podcast, Powered by El Cañonazo, ha sido posible gracias a Producción ejecutiva, Isiar Sánchez Piesma. Dirección de producción, Manfredi Giannoni. Producción, redacción e investigación, Andreina Pérez Armas. Asistente de producción, Carlos Martínez Rico. Diseño gráfico, Carlos Lumbreras. Edición de sonido, Jesús Cuesta. Tema musical, Ray Mores y Roger Casas Salatriste. Diseño de audio y postproducción, Landho Audiovisual Solutions. Una idea original y dirección de Roger Casas Salatriste. Y como siempre, gracias por su atención.